Estamos con José Luis Rondini. ¿Cómo está, José? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Dorita. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, un gusto tenerte en el programa, disfrutar de una charla. La verdad que sí, es un gusto estar en un programa que se pueda hablar de salud, que es algo que, bueno, cuesta porque normalmente, y sobre todo nosotros los profesionales de la salud, tenemos una cierta deformación hacia atender las enfermedades, y un tema tan importante como la salud lo empezamos a dejar de lado y como que naturalizamos estar todo el día detrás de las enfermedades y los síntomas, así que Sí. un gusto. Bueno, el tema, primero, ya que sos psicólogo social, ¿por qué le tenemos pánico al sillón del odontólogo? Bueno, eso no pasa por la psicología social, pasa por más el mano a mano, ahí esta cuestión un docente nuestro hablaba de la eternización que por ahí sufríamos, sobre todo con algunas técnicas de hace muchos años que eran más invasivas. Y también tiene que ver todo el componente de la boca, con las primeras sensaciones, el amamantarnos, el comunicarnos. Entonces, de golpe, en ese lugar tan sagrado, que se metan sin el debido respeto, sin el permiso, genera ahí una cuestión. Por suerte, Sí. Hoy por hoy va cambiando muchísimo, no solamente por las técnicas, sino porque nos vamos humanizando más también. Entonces, muchas veces el sillón del odontólogo se convierte en un diván donde la gente pueda conversar, hablar de sus miedos, pero también de sus alegrías y de sus deseos. Qué bueno, ¿no? Qué lindo eso. Bueno, el bruxismo. ¿Hay mucha gente que lo padece, el bruxismo? Tanta gente como ansiedad y como estresados. O sea, es como una especie de, recién cuando vos decías si conocen, es como una especie de epidemia, porque bueno, un porcentaje está relacionado con alguna cuestión de malposición, de desgaste, una pieza que se pierde, una pieza que se extruye, que se pierde la dimensión vertical, se rompe ese engranaje perfecto, y eso puede generar que uno tenga la necesidad, porque pierde la dimensión vertical, de empezar a apretar. Eso puede traer repercusiones en la articulación. Mayoritariamente, el bruxismo es un grito desesperado de nuestro cuerpo diciéndonos: baja un cambio, acá están sucediendo cosas, y explota a través de ese juego, de ese apretar que normalmente es nocturno, es cuando uno baja la guardia. Normalmente solamente un 5-10% del tiempo los dientes tienen que estar en contacto. Más de eso es patológico. Entonces, si nosotros nos encontramos, bueno, muchas veces cuando dormimos, si dormimos con alguna persona, es la persona la que nos dicen: che, ayer estuviste rechinando los dientes, estuviste haciendo ruido. Pero también se puede dar en algún trabajo que requiera de mucha concentración. Entonces ahí, si estamos despiertos, es más fácil para darnos cuenta, y si lo hacemos, bueno, ver de qué forma podemos intervenir para acompañar ese proceso, no solamente suprimir el síntoma, que sería eso de apretar los dientes. ¿Los niños tienen bruxismo? Sí, los niños tienen también muchas veces aprietan los dientes, y que fíjate que también está muy relacionado con una cuestión que tiene que ver con la parte intestinal. ¿Qué nos decían en nuestra época? Que cuando los chicos hacían ruido con los dientes, ¿qué tenían? Parásitos. Y fíjate, lombrices decían, claro, ¿no? y fíjate ahora cómo hay todo un trabajo en ese sentido, que no solamente relaciona los parásitos con un intestino irritado, con un intestino excitado, con una flora intestinal que está alterada, sino también todo esto de la alimentación desinflamatoria, y toda la parte de comidas que nosotros tenemos. Recién hace un ratito, fuera de cámara, hablamos de lo que son
los ultra refinados, las harinas, el alcohol. Realmente esos pobres intestinos se tienen que bancar cualquier cosa. Hoy se sabe que la relación, sobre todo en el tema del estrés, de liberación de serotonina, está muy relacionado y muy conectado. No quiere decir que la serotonina del intestino pase al cerebro y nos dé tranquilidad, pero sí que de alguna forma va a interferir en nuestro estado de ánimo, en nuestra ansiedad. Por eso ahora, en un abordaje, yo por eso digo que normalmente cuando van al consultorio van en búsqueda de una placa de relajación, sí, que tiene... es necesario, más no suficiente, porque es como si vos salís con un auto sin frenos, chocás y solamente vas y aguardás y arreglás el paragolpe o el guardabarro que se rompió y no vas al fondo, que es qué es lo que está causando este síntoma o esta manifestación. Claro, porque yo hablaba con una masajista con respecto a esto que ahora ya están aprendiendo a relajar y hacer masajes para el bruxismo. Y entonces yo le digo, bueno, pero yo tengo una placa de relajación. Me dice, sí, tenés la placa de relajación, pero el problema sigue. La tensión nerviosa en esta zona está. Eso con la placa no lo solucionamos. ¿Es así? Sí, digamos, no. La placa va a ayudar a sostener las fuerzas como para que no sean tan de prepo con alguna de las piezas dentarias, porque las personas que están con una alta carga de bruxismo rompen dientes, sí, quiebran dentaduras, fracturan coronas. Entonces, desde ese punto de vista protege. Y también eso que hablamos de la dimensión vertical. El músculo tendría que estar acostumbrado a una separación entre los dientes. Cuando nosotros permanentemente estamos apretando el músculo, como que se cree que eso es lo normal. Entonces, la placa de relajación, también algunos puntos gatillos, o también algunas prácticas como el Senshatsu, como la acupuntura, como la digitopuntura, ayudan a descontracturar esos músculos y que no solamente la tensión, sino que muchas veces es acompañado de mucho dolor. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que también los masajes nos van a acompañar en esto de buscar otras soluciones cuando una persona está bruxando. Claro, porque si partimos de la ansiedad, el estrés y todo esto, bueno, tenemos que calmar ese fuego interno que tenemos. Claro, es demasiado pretencioso, sí, suponerse que por tener una placa de relajación, sí, si nosotros en realidad no podemos bajar un cambio, no podemos controlar o ayudarnos a controlar ese estrés o eso que tanto nos estresa, indudablemente que el aviso del cuerpo va a pasar o a planos más profundos o se va a manifestar de otra forma. Nosotros estábamos trabajando mucho ahora con los hongos adaptógenos y realmente nos ayudan muchísimo porque van a controlar la parte hasta hormonal, el cortisol, que es lo que hoy por hoy desencadena ese estrés crónico. Ese estrés que en algún momento es necesario, porque vos ante determinadas situaciones tenés que estar preparado para huir, para enfrentar, más en nuestra sociedad, no sé si llamarlo civilización, esto tan crónico, el sentirnos permanentemente acosados por los problemas y por nuestra cabeza que no afloja, esos cerebros rumiantes que quedan la noche y sigue. Si nosotros no hacemos algún tipo de trabajo de base que acompañe con la dieta, con algunos puntos de digitopuntura, es muy difícil convivir con eso. Así que bueno, factores psicológicos, seguro.
El tema de las contracturas, si yo aprieto mucho, tengo bruxismo, ¿me voy a contracturar o es al revés? La contractura... Van de la mano. Van de la mano. Van de la mano. Indudablemente, o sea, es como entrar en un círculo vicioso. Vos estás estresada, estás con la musculatura tensa y eso va a generar contracturas. Y no solamente en la mandíbula, que es por ahí a donde más se puede llegar a expresar, sino que casi siempre son varias las articulaciones, las cervicales, que pasan factura junto con entonces por ahí se trasladan los dolores de cabeza o los dolores de la articulación de la mandíbula, que también son tan frecuentes, o los ruidos articulares cada vez que abrimos la boca, que nos cuesta, que sentimos algún ruido. Algo por el estilo. Y el oído también, ¿no? Todo está comprometido. Se manifiesta. Sí. ¿El trigémino también? ¿O ya es otra patología? Sí, el trigémino normalmente se asocia con una neuralgia que tiene características más específicas. No, en este caso, no vendría a complicarnos más la situación. Sí. Bueno, y ¿cómo una señal que la persona tenga, porque por ahí duerme sola, como vos dijiste, no sabe si rechina, si no rechina? Bueno, hay factores que nos podemos dar cuenta nosotros los odontólogos, básicamente por el desgaste de los dientes, o porque, por ejemplo, los caninos, los colmillos, que como el perrito, la formita bien de lanza y están al ras, entonces empiezan a tener sensibilidad. Y después es bastante manifiesto el dolor, sobre todo a la mañana al levantarse, o que les cuesta abrir la boca al principio del día, que tienen alguna dificultad, que empiezan a tener dolor, que empiezan a sentir saltos cuando abren la boca. Esos son algunos de los síntomas que nos van a poner en alerta de qué es lo que está sucediendo. Pero básicamente, bueno, esto de la aceleración, y también durante el día se pueden dar cuenta, prestar atención si en algún momento tengo los dientes en contacto, es que estoy bruxando, no los tendría que tener solamente para comer o cuando están haciendo la masticación. ¿Y algún ejercicio de meter la lengua entre los dientes, eso se puede hacer, da resultado? Mira, dentro de las cosas que mejor funcionan son las relajaciones y los trabajos de respiración, que está súper comprobado, está al alcance de la mano. Hoy en día cualquier aplicación, hay un montón para hacer, que bueno, en esto de empezar a buscarle la vuelta al problema, saber que un abordaje integral no es suprimir el síntoma, no es tomarme un analgésico porque me duele el músculo, es qué me está diciendo este síntoma, qué tengo que hacer yo para dar respuesta a esto. Entonces, bajar un cambio, poder empezar a practicar con una respiración, probar con un adaptógeno, probar con alguna planta que me relaje, si tengo problemas para dormir, tengo mal sueño, tengo una alimentación, cuidar la alimentación antes de dormir, estos alimentos que son ultraprocesados o carnes o pesados, bueno, todo eso nos puede ayudar a tener un sueño más reparador, y con menos contractura. Hay plantas medicinales, naturales, valeriana, que nos ayudan mucho también en este tipo de situaciones. Hablamos de los adaptógenos, ¿no? Estamos entrando en una era, en un mundo que hasta hace un tiempo era desconocido, ¿no? Y sin embargo los chinos, los rusos, son terapias milenarias. Ellos se curan con todo eso. Y nosotros cuando tocamos el tema, ay, no, bueno, no quiero, no. Pero realmente es un mundo maravilloso. Sí, no solamente es un mundo maravilloso realmente. Nosotros estamos fascinados, no solamente para tratamientos como estos, como temas específicos como bruxismo, cáncer, sino que son desinflamatorios por excelencia, son antioxidantes, dan mucho lo que tienen de plasticidad mental. Entonces,
también un tratamiento con algún tipo de adaptógeno nos va a ayudar específicamente a controlar el cortisol, a mejorar el sueño, sino que nos puede llegar a sorprender a través de esas cositas que empiezan, esas interconexiones en el cerebro, a que salgamos con cosas que nosotros ni nos esperábamos, o fuerza de voluntad como para ir a un gimnasio, o para empezar a practicar con alguna otra cuestión, y lo que tiene el tema de los adaptógenos es como que son tan buenos que proliferan muchísimo, porque realmente el porcentaje de gente que los consume es muchísimo, y el que empezó a tomar adaptógenos como que no los deja y se vuelve como un militante del adaptógeno, porque si es tan bueno para mí y es tan inespecífico y a la vez tan específico para tantas cuestiones, que es una herramienta que hoy por hoy nos ayuda muchísimo. El tema de las contraindicaciones, ¿tienen o no tienen? Normalmente siempre es bueno tener algún acompañante terapéutico, y nosotros por ahí nos cuesta decir determinado hongo para todo el mundo, para todas las patologías. Es el hongo para el bruxismo de quién, porque de acuerdo a alguna cuestión que pueda tener, de presión baja, presión alta, diabetes, algo por el estilo, hay que tener algunas recomendaciones. Normalmente no son tóxicos, tienen una alta tolerancia, no solamente por sus principios activos, sino que son probióticos, estos que estábamos hablando hoy de la flora intestinal, desde ahí también nos van a ayudar. La lucidez mental, por ejemplo, el melena de león para todas las personas más de 50 años, ¿quién no empieza con esas lagunitas y ese tipo de cuestiones? Entonces, realmente todo lo que nos da y lo que tiene a favor es muchísimo. El reishi también, ¿no? Es el de la longevidad, dicen. Sí, es uno de los que mayor cantidad de propiedades tiene. Y si bien, esto, del hongo para quién, del adaptógeno para quién, ayuda mucho también en la parte del control del estrés, del cortisol y en el sueño. Claro. Es uno de los hongos que, de los adaptógenos que se aconseja tener en cuenta y ver a la tarde, porque si los tomas a la mañana temprano, tal vez como que te plancha mucho o demasiado. Pero en esto, cada uno tiene que ir experimentando y haciendo su propio autoeco-organización del cuerpo. Y amigarse con esta medicina, que es una medicina muy amorosa, muy noble, y que está al alcance de nuestras manos, porque cualquiera puede hacer un cultivo, no solamente como hongos medicamentosos, como adaptógenos, sino también dentro de la alimentación, que son fantásticos. Claro, porque siempre decimos la gírgola, el champiñón, son hongos que comemos y que tienen muchas propiedades. Muchísimas. José, estábamos hablando de la microbiota, ¿no? Y cómo también aparece hace unos años en la flora intestinal, le llamamos microbiota, y a partir de allí el segundo cerebro, o el primero, depende de cómo lo veamos, el tema de cómo cuidarla y sanarla a través también, como vos mencionaste, de los adaptógenos. Pero me voy a la boca, es decir, cómo repercute esa flora intestinal en el tema caries. De acuerdo a la alimentación, el azúcar. Sí, tiene su relación, sobre todo en lo que tiene que ver más en la composición y en los estados humorales y de ánimos. En el tema, por ejemplo, caries, es más directo y relacionado a la flora que tenemos en boca, que es una flora que en presencia de hidratos de carbono, sobre todo refinados, va a generar ácidos, y esos ácidos son los que van a descalcificar el diente. Más, también desde la terapia neural o de la odontología neurofocal decimos que tiene que haber una predisposición orgánica que hace que esos cristales que forman ese diente tengan una alta posibilidad de diluirse si no hay un equilibrio y una armonía en nuestro cuerpo.
Porque ¿cómo se explica que por ahí esta muela se me hace un agujero que puede tener relación con algún meridiano o con alguna otra cuestión y esta otra que está pegada no? Entonces, bueno, también es como esto de la biodecodificación, de empezar a ampliar un poco más nuestro panorama. Y en esto de la dieta, de la probiota, que vos decís, bueno, yo soy parte de un entramado terapéutico, porque justamente nosotros consideramos que la salud es algo que no solamente es necesario tomarlo entre varias especialidades, sino que es una hermosa forma de ir transitando, y ahí sí, por ahí puede estar el aporte del psicólogo social en esto de, desde una grupalidad, desde la mirada del otro, desde el acompañamiento. Entonces, bueno, dentro de nuestros equipos están los nutricionistas, están quienes hacen masajes, en chats, nuestra astróloga, nuestra psicóloga, como para ir dando un enfoque realmente global de lo que es nuestra situación y lo que nos está pasando. José pertenece al portal AUCA, Juli siempre nos viene a acompañar y a contar todo esto. Bueno, José es de Reconquista y está jueves y viernes. Jueves, viernes y sábado estamos acá en Esperanza, bueno, acompañando y siendo parte de este entramado terapéutico. Así es. Y bueno, hoy tuvimos la posibilidad de tenerlo aquí porque, bueno, por el fin de semana largo y la posibilidad de charlar con él. Y es tan rica la charla, ¿no? Acerca de todos estos temas y todo este entramado que, como vos decís, puede ayudar y salvar a la persona. Sí, nuestro entramado no solamente está en Portal AUCA, sino que nosotros, bueno, de algunos ya has participado, nos encanta compartirnos en comunidad, realizar encuentros. Ahora estábamos planificando uno justamente que tiene que ver con la parte de nutrición fungi, así que bueno, permanentemente estamos buscando esto de hacerlo como más masivo, más comunitario, el poder compartirnos, y no solamente para dar, sino también para recibir conocimientos, necesidades, y a disposición de lo que se les ocurra y que podamos ayudar. Gracias, José, por tu visita. Gracias a vos, y bueno, otra vez felicitación por tener un espacio hace tantos años como este y poder hablar de salud. Gracias. Muchísimas gracias.